No siempre es bueno empezar por el principio. A veces, la cronología nada nos dice. Digamos que en el tren hay cientos de personas. Las iguala la condición de viajantes. Solo eso. La isla abre un pliego y muestra la supervivencia. Irse para irse. Irse para encontrarse. Bienvenida a la audiencia a este episodio inaugural de Literatura en 15 minutos, un cuarto de hora por y para la literatura. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la novela medio inclasificable de Fedra Spinelli, Delta. Fedra es narradora y poeta. Su primer poemario, titulado Vietnam, fue una edición artesanal hecha en papel de formulario continuo y placas de radiografía. En el año 2011 publicó el poemario Digo Bosque y otros poemas, y en el año 2013 el texto que ahora nos convoca, Delta, editorial La Mariposa y la Iguana. Como docente mantiene una actividad intensa en los talleres de lectura y de escritura que coordina. Pueden contactarla en los vínculos que les dejamos debajo. Como periodista, trabajó en diferentes medios gráficos y digitales, productora, conductora y columnista de diferentes programas de radio. Fedra es creadora del podcast Mujeres que leen mujeres, ella vendrá. Delta es el viaje de una mujer joven, una mujer sola, empeñada en hacer listas inútiles de compras de supermercado. Un viaje a una casa desconocida que tiene sus propias reglas, sonidos en la oscuridad y seres invisibles que la habitan. 2 perros por toda compañía y un libro. Una mujer que dejó de soñar, porque los sueños, eso siente, son cuchillos filosos y cortan. El destino de los soñadores es la sangre. Por eso solo hace listas y trata de ejecutarlas al pie de la letra. Las listas son reales, no cortan, son realizables. Hasta acá el comienzo de la novela. Pero, en Literatura en 15 minutos nos gusta pensar que los personajes viven más allá del arco narrativo. Es decir, vienen viviendo, entran en un determinado momento en el marco que determina el relato y, si no se mueren en el camino, seguirán viviendo aún después más allá. Entonces, la primera pregunta para nuestra invitada del día de hoy es: ¿qué estaba haciendo? ¿Qué hacía la protagonista de Delta 15 minutos antes de que comience el relato? Tres opciones. Está en un bar, esperando. Le pide un café, el tiempo pasa, esa persona nunca llega. Paga y se va. Opción 2. Está saliendo de una clínica médica, acaba de recibir un sobre con sus estudios. Se va al bar de enfrente, se sienta, se pide un café. Si este relato lo contara el mozo, diría: está perturbado, paga y se va. Tercera opción. Está apurada, agarra un bolso, se sube un taxi. Está algo feliz, de repente recibe una llamada. Si esta historia la contara el taxista, diría que no es buena. Llega al puerto de Tigre, paga y espera la lancha colectiva. Fin. Un delta se forma por la sedimentación del material arrastrado por los ríos al producirse una disminución brusca de la velocidad de su flujo, que puede ser causada por... Clarísimo. Bien, en el delta de Fedra Spinelli sedimentó en mí el famoso relato A la deriva. La picadura de Yarará primero arde, después te entumece, te debilita y postra. Las horas, lo único que hacen es propagar el veneno. Y no importa que Fedra se esté refiriendo al amor, y no importa que Horacio Quiroga haya situado su relato 1300 kilómetros río arriba, porque leer
dice Fedra en Delta, es viajar a la deriva, estar a merced, convertirse en objeto de arrastre. No hablamos todavía de la propuesta formal de Delta. Lo único que dijimos es que es una novela medio clasificable. Delta es un híbrido que funde poesía y narrativa. Podría decirse que es una novela escrita en prosa poética o que en realidad es pura narrativa, pero hecha, cocinada con el germen de la poesía, por la potencia del lenguaje, por la concisión, por la calidez y la claridad de las imágenes. Estructurada en capítulos cortos, en general una carilla, pero a veces menos, incluso 2 líneas. En cada página se ofrece información y clima, acción, imágenes, poesía e intertextualidades. Y ya no es necesario volver sobre los temas abiertos. La vuelta de cada página los cierra definitivamente, para bien o para mal. ¿Se imaginan que esta estructura hace que Delta tenga una lectura muy dinámica? Delta es un libro para leerlo en un rato y recordarlo para siempre. Porque a pesar de que con el tiempo uno pierde la literalidad del texto, conserva las emociones, las texturas, la calidad de las imágenes, como si el recuerdo de lo leído fuera en realidad la memoria de algo vivido. Ya que estuvimos hablando sobre cuáles son los efectos que perduran luego de la lectura del texto, quedamos de alguna manera en la antesala de la segunda pregunta a nuestra invitada del día de hoy, muy original por cierto, que es: ¿qué hizo la protagonista de Delta 15 minutos después de que termina el relato? Decide hacer esa llamada. Agarra el teléfono y decide hacer esa llamada. Había algo que decir y se dice. Se acciona. La isla es silencio, por momentos hay una quietud interna muy grande. Hay algo de un peso en el corazón y parece que la corriente cambia y ese peso desaparece. Entonces se puede hablar. Inmediatamente después se pone la malla y se tira al río, cruza el río de orilla a orilla a nado, siempre acompañada de sus 2 perros isleños. ¡Sorpresa! Me parece que estoy tratando de contar un sueño, haciendo un vano esfuerzo, porque el relato de un sueño no puede transmitir la sensación que produce esa mezcla de absurdo, de sorpresa y aturdimiento, esa noción de ser capturados por lo increíble, que es la misma esencia de los sueños. La cita es de Conrad, del Corazón de las Tinieblas, el libro que junto con los 2 perros son la única compañía de la protagonista de Delta. La isla y la casa en Delta, como Kurtz en El Corazón de las Tinieblas, son el destino final de un viaje que en realidad empezó hace tiempo. Si bien de manera progresiva, en una dimensión interna y con expectativas modestas, una forma distraída de la ausencia, sin embargo, sutilmente planificada, porque las cosas en Delta ocurren así. Una idea terca entra en la cabeza, en el cuerpo, no concilia, no cede, no espera. Ella piensa que hay 2 tipos de objetos, los que flotan y los que se hunden. Y mientras observa el agua avanzar a tierra, intenta hacer una lista de lo que queda en la superficie, lo liviano, y lo que se sumerge, lo que pesa. Le preocupa no poder saber qué tipo de cosa es ella, si se va a ir al fondo o va a rodar a la deriva.
porque ve que el fondo también es una deriva y que el peso de algo se define en la corriente. La tercera pregunta a nuestra invitada del día de hoy es de carácter más íntimo. No tiene que ver ya con la obra o con la novela en concreto, sino con su día a día cotidiano. Los actos, dice Borges en biografía de Tadeo Isidoro Cruz, son nuestro símbolo. Por eso, la tercera pregunta para Fedra es ¿qué puede hacer ella? ¿Qué puede hacer Fedra? ¿Qué cosas puede hacer en 15 minutos? No hablamos del amor filial que trasunta el texto, ni de lo inevitable del amor, la amenaza del amor. Pero es que no podemos hablar de todo, no al menos en 15 minutos. En esta historia hay fragmentos que se hunden y otros que flotan. Y también es cierto que las cosas, tarde o temprano, se deforman al ser transportadas. Lo importante es que Delta es una novela sobre la soledad y la espera. Porque si de coincidencias se trata, que no se trata de coincidencias, alcanzan las palabras del Capitán Marlowe, el protagonista del Corazón de las Tinieblas. Vivimos como soñamos, solos. Y esto fue todo por hoy. Esperamos haber podido oficiar de puente entre ustedes y el libro, entre ustedes y la autora. Recuerden que pueden contactarla en los vínculos que les dejamos debajo. Y si les gustó el video, antes de que nos despidamos, nuestra mascota del día de hoy, nuestro elefantito, tiene un mensaje para darles. Y nosotros nos vemos en breve, en el próximo episodio de Literatura en 15 minutos. Chau, gracias. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la novela Médica. Es un buen blooper. La naturaleza no era bondadosa con los seres vivientes. No le preocupaba el individuo. Solo le interesaba la especie. La naturaleza asignaba una misión al individuo. Si éste no la cumplía, tenía que morir. Si la cumplía, daba lo mismo. Moría también. Eran muchos los que se inclinaban ante sus sabias leyes, y eran las leyes las que perduraban, no quienes las obedecían. La tribu tenía vida propia, que subsistía porque todos sus miembros acataban las leyes de la naturaleza desde el pasado más remoto. Ellos no contaban, eran simples episodios. Habían pasado, como pasan las nubes.